Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy la profe Abait. Esta es la clase diferida que les había prometido. Me hubiese gustado hacerla en vivo, así podía por lo menos interactuar un poquito con ustedes más humanamente. Pero bueno, estamos con mesas de examen. Esta semana también voy a estar con mesas de examen, así que discúlpenme la demora también en la entrega de este video. Pero bueno, nada, simplemente quería poner un poquito mi rostro para que puedan ver quién les está hablando. Eh, y bueno, les cuento un poco que este video lo que van a ver es el apunte que había preparado para la clase y mientras yo voy a ir hablando, ¿sí? Es una técnica que se llama de grabación de pantalla, que de paso lo pueden tal vez pensar para sus propias prácticas en el futuro, es muy didáctico. Pero bueno, lo que les quería comentar es que no es necesario que estén mirando la pantalla, pueden estar escuchándome, pero también si algo les interesa eh, pueden mirar la pantalla y tomar apuntes y eso. ¿Sí? Bueno, les mando un beso grande y espero que no sea muy aburrido esto. Bueno, ahora les estoy compartiendo el apunte que había realizado para la clase del viernes pasado. Les cuento lo que hice. Tomé sus respuestas a la actividad de clase número 2 y las ordené según 5 ejes. El primero de ellos le ponemos el título de contexto histórico porque son las preguntas que ustedes habían realizado de las citas que habían elegido o fragmentos que habían elegido de la bibliografía obligatoria de la materia, que pueden ser o que encuentran su respuesta o su explicación o significación en el contexto histórico que estamos estudiando. El segundo eje se relaciona al eje de la autonomía y la obediencia, que podríamos decir es el núcleo central de la unidad número 1, ya que la tensión entre el sujeto autónomo y el sujeto obediente, o el principio de la autonomía y el principio de la obediencia a las normas sociales, es la tensión que va a fundar no solamente la escuela, la pedagogía moderna, sino también la sociedad entera. ¿Sí? Es una tensión que atraviesa el pensamiento político y desde ya la práctica, ¿no? La filosofía práctica. Por otro lado, bueno, tenemos la concepción de la infancia, que es algo que yo no me detengo demasiado porque ustedes ya lo han visto en otras materias, pero hacemos un pequeño repaso, por eso tomé solamente una de sus intervenciones. Vamos a hacer simplemente un repaso para, bueno, ponernos a tono respecto de en quiénes están pensando estos autores modernos. Por otro lado, tenemos el eje que se refiere a cómo caracteriza la tradición pedagógica de la ilustración, es decir, la tradición pedagógica moderna, al sujeto que no es educado, al sujeto que no es ilustrado, y por el otro lado, cómo va a caracterizar al sujeto ilustrado y al sujeto educado. Entonces aquí tomé algunas de sus intervenciones, también agrupé algunas en otro color. Y por último, las críticas que podemos encontrar en el texto de Cantarelli y Graciano y que se nos pueden ocurrir también respecto a esta tradición pedagógica de la modernidad y cómo podemos pensar desde la actualidad en esa tradición. Y si bien ya pasaron muchos años, lo interesante de esta materia, lo interesante de este espacio, es que nos podamos detener a reflexionar respecto de cuáles son las ideas dentro de digamos, esa constelación de ideas de la modernidad, cuáles son las ideas que todavía nos siguen interpelando. ¿Sí? Bueno, para arrancar con el primer eje que se está referido al contexto histórico, voy a tomar una cita que eligió Daniela Belén Guzmán, que dice lo siguiente: que la razón sea un elemento igualmente distribuido entre todos los seres humanos sienta nuevas bases en la historia de las prácticas educativas. Esta es una cita de Cantarelli y Graciano. Y Daniela pregunta, si la razón está igualmente distribuida, ¿por qué no todos los humanos piensan igual? Bueno, esta es una de las grandes cuestiones que surgen en la época moderna, ¿no?
Para dar inicio un poco a este eje me gustaría señalar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la época moderna o de la modernidad, nos tenemos que ubicar a partir del siglo XVI aproximadamente, ¿no? Y la periodización que nosotros realizamos de esa etapa histórica tiene que ver con que comparte ciertas características que las diferencian de la etapa anterior, que es la etapa medieval, que podríamos decir que termina en el siglo XIV. En el siglo XV se ubica un periodo que suele llamarse el del Renacimiento. Una de las grandes diferencias, y esto ya está en los videos, así que lo voy a decir muy brevemente, es que durante la etapa medieval eh, hay varias cosas que tenemos que señalar para mostrar la diferencia con la etapa moderna y por qué es que la llamamos de otra manera. En primera instancia, la concepción del hombre, ¿no? En la etapa medieval, la concepción del hombre eh, consiste en un hombre que es a imagen y semejanza del Señor. Entonces, en la etapa moderna, la concepción del hombre es entender al hombre como un sujeto racional, ¿sí? Y además, no solamente entender al hombre como un sujeto racional, el hecho de dotar a los hombres de racionalidad, de pensar a todos los hombres como seres racionales, los ubica primero en un plan de igualdad y segundo les da la posibilidad de elegir qué tipo de hombres o qué acciones poder llevar a su vida, poder llevar adelante, y esto le empieza a otorgar un lugar central a lo individual, es decir, a lo que el individuo quiere. Algo bastante, en términos políticos, ¿no? Algo bastante difuso en lo que fue la época medieval. Ustedes piensen que en la etapa medieval, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de ciencia en la etapa medieval, el criterio de verdad, que es aquel parámetro que en la construcción del conocimiento tenemos que tener en cuenta para validar nuestras teorías, el criterio de verdad era un criterio de verdad único que estaba asociado al dogma religioso. Entonces, si aquella teoría o aquellas hipótesis o aquellos descubrimientos o aquellos inventos, como por ejemplo el telescopio, contradecían ese criterio de verdad único asociado a las grandes autoridades de la etapa medieval, como eran la Biblia, es decir, las Sagradas Escrituras, Aristóteles y otros libros heredados de la antigüedad. Entonces, eso, si ibas en contra de eso, estaba la posibilidad de que, bueno, de que tu teoría no sea tenida en cuenta, sea considerada falsa, en el peor de los casos se te acuse de hereje, y bueno, como le pasó a Giordano Bruno, morir en la hoguera. Entonces, en, en la etapa moderna, otra de las modificaciones que vienen a acompañar la concepción del hombre como un sujeto racional se refiere a la búsqueda, ¿no? Y el nacimiento de lo que vamos a llamar la ciencia moderna. Y la ciencia moderna, una de las primeras cosas que va a tener en cuenta es la necesidad de establecer un método y un nuevo criterio de verdad. Porque una de las cosas que se producen después de la Reforma Protestante y algunos que otros hechos históricos de la época que sucedieron en especial en el siglo XV, como por ejemplo el mal llamado descubrimiento de América, eh, se, se, pretende la búsqueda de un nuevo método que pueda ser un camino seguro para la ciencia, que esté asociado a nuevas formas de validar las teorías científicas, es decir, buscar un criterio de verdad, ¿no? Entonces, bueno, más allá de las cuestiones nociológicas y de teoría del conocimiento que no vienen al caso, esto es muy importante, porque esto va a estar sumamente asociado con la cuestión de cómo educamos a la razón en ese método también, ¿no? Y por otro lado, otra de las cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta es que la sociedad medieval era una sociedad estamental. Entonces, podemos decir que era una sociedad estamental, piramidal, en la cual cada estamento era un estamento de alguna manera natural.
no hay nada natural, ¿no? No existe nada natural cuando nos referimos a cuestiones sociales y que tienen que ver con la desigualdad en el poder, la riqueza y el capital, ¿no? Pero en la etapa medieval, el estamento en el cual nacía el sujeto determinaba y predeterminaba la vida que iba a tener ese sujeto, ¿no? O sea, si vos nacés en una familia campesina, como siempre decimos, de alguna manera tu vida ya estaba escrita en el nacimiento. Es decir, ibas a aprender el trabajo junto con tu familia, después ibas a formar tu propia familia y ibas a seguir trabajando las tierras del Señor. Esto en la modernidad empieza a cuestionarse, ¿no? Esta forma de organización social y política del mundo que estaba asociado a lo que se va a llamar el antiguo régimen o las monarquías absolutistas, comienza a ser cuestionado, ¿no? Y una de las puertas de entrada al cuestionamiento son estas nuevas ideas que aparecen en la modernidad. Estas nuevas ideas que aparecen en la modernidad le van a abrir la puerta a poder imaginar otras formas de organización social y política de los hombres. Estas nuevas formas van a estar asociadas también y van a cobrar fuerza porque también hay un cambio en el modo de producción, es decir, un cambio en el modo de producción de cómo los hombres, digamos, generan riqueza, se ganan la vida, un cambio en la economía, ¿no? Del lado occidental del mundo estoy hablando. Ese cambio en la economía eh, es el primer desarrollo del capitalismo que va a derivar en primera instancia en la primera revolución industrial que se va a producir en el finales del siglo XVII, ¿sí? Perdón, finales del siglo XVIII. Bueno, entonces, fíjense lo que preguntaba Daniela Belén Guzmán, si la razón está igualmente distribuida, es decir, todos tenemos razón, ¿no? A eso se refiere. ¿Por qué todos los seres humanos piensan igual? Piensan, ¿por qué no todos los seres humanos piensan igual? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos más que razón. Nosotros no pensamos pura y exclusivamente a partir de nuestra facultad racional. Es más, si queremos pensar en nuestra facultad racional, no sabemos en qué pensar, porque no sabemos lo que es en realidad. O sea, hablando en términos filosóficos, ¿no? Pero los seres humanos pensamos también a partir de nuestra experiencia, de nuestra crianza, de cómo nos sentimos ese día. Hay un montón de factores que van a jugar en la construcción de, digamos, patrones de pensamiento, lógicas de pensamiento y también el pensamiento parte de ciertos valores, ¿no? Y eso también podemos decir que se va consolidando en la socialización primaria y posteriormente. Después, Dayar Gañaras dice, para el pensamiento moderno y más específicamente para el ilustrado, el ejercicio adecuado de la razón exigirá la implementación de un método apropiado, tanto en sentido teórico como práctico. ¿Cuál es el método apropiado para el buen uso de la razón? Bueno, acá va, era en parte lo que veníamos hablando, ¿no? La necesidad de enseñar a utilizar bien la razón. Bueno, en primera instancia, ustedes saben que método apropiado no hay un método, ¿no? O sea, pero los modernos, por ejemplo, cuando estaban refiriéndose a cuestiones que tienen que ver con el conocimiento y la ciencia, nosotros podemos ir a leer el discurso del método y ahí Descartes nos dice cuál es para él el método apropiado, ¿no? Pero ahora, si vamos a hablar del método práctico, y bueno, en Kant podemos ir a leer la fundamentación a la metafísica de las costumbres, que de alguna manera nos ofrece una fórmula lógica, racional, que nosotros tenemos que utilizar para saber cómo obrar correctamente, ¿sí? Ahora, en términos ilustrado pedagógicos, el método apropiado para el buen uso de la razón es aquel que va a tener que ser enseñado a la población, ¿sí? Es aquel que va a tener que ser enseñado a la población según las necesidades históricas. Y ahí es que Kant, por ejemplo, más adelante, nos va a hablar del uso público y del uso privado de la razón. Bien, otra cita que eligieron, y acá tomé las preguntas de dos de ustedes, es la educación, que en el imaginario ilustrado representa un factor de transformación social privilegiado
encargado de conectar el presente con el futuro por la vía del progreso, es al mismo tiempo, por un lado, el mecanismo mediante el cual se tendería a favorecer el ejercicio de la libertad y la autonomía, y por el otro, la operación destinada a establecer las condiciones necesarias para la obediencia, entendida como aquel elemento que a través de un conjunto de instituciones asegura la cohesión del cuerpo social. Fíjese una cosa, esta, esta cita en parte está contestando la pregunta anterior, ¿no? De cuál es el método apropiado. Y el método apropiado acá las autoras Cantarelli y Graciano lo están ubicando según las necesidades sociohistóricas del momento, ¿no? Por un lado, esta necesidad revolucionaria de la ilustración, de que los hombres piensen por sí mismos. ¿Por qué? Necesitamos que los hombres piensen por sí mismos para que dejen de repetir y de reproducir un orden de cosas que era perjudicial para la libertad de los hombres, porque en una monarquía, en un régimen monárquico, los hombres son súbditos, no son ciudadanos, no tenemos derechos en un régimen de monarquía absolutista, por ejemplo. Entonces, por eso es la necesidad, y por eso Kant, en que es la ilustración, dice tanto que tenemos que pensar por nosotros mismos. Hay una búsqueda por ese principio de la autonomía de los hombres y de los individuos asociado a la capacidad racional, ¿no? Ese le podemos poner el nombre, si quieren, el principio emancipatorio de la ilustración. Pero por el otro lado, hay una visualización a futuro de la necesidad de que el cuerpo social aprenda a vivir socialmente. Si le vamos a dar libertad a los hombres, entonces esos hombres tienen que aprender a usar esa libertad en conjunto también. Entonces Sofía González pregunta, ¿de qué manera la educación logra favorecer el ejercicio de la libertad? El que educa posee esa libertad. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo y quién es capaz de determinar esa libertad? Bueno, ahí en términos, contestando desde Kant, contestándole a Sofía desde Kant, eh, la realidad es que cómo y quién es capaz de determinar esa libertad, Kant se sentía, y todos los europeos se sentían con la superioridad moral para poder decir, bueno, este es el camino que la humanidad tiene que seguir, ¿no? Ellos están pensando en el progreso, la ilustración va a ser la encargada de llevar a la humanidad hacia el progreso, ¿no? Si todos hacemos lo que ellos están sugiriendo. Es una cuestión de utopía también, ¿no? De fundar un nuevo orden del mundo, que desde ya sucedió, ¿no? O sea, este es un momento de quiebre, estamos hablando de finales del siglo XVIII, es un momento de quiebre donde se produce un quiebre en todo el mundo occidental, muy impulsado por el desarrollo del capitalismo también, que generó otras relaciones de fuerza y poder diferentes a las que regían, por ejemplo, durante la etapa medieval, que llevaron a la constitución durante todo el siglo XIX de los estados-nación modernos. Ustedes piensen que, por ejemplo, 5 años después de la publicación del artículo kantiano, que es la Ilustración, 5 años después se produce la Revolución Francesa, pero 20 años después de la Revolución Francesa se va a producir, 21 años después de la Revolución Francesa, se va a producir ¿qué? La Revolución de Mayo, ¿sí? Hay como un aire revolucionario que está buscando establecer otra forma de organización social y política. Y en esa búsqueda es que aparece la pregunta por la pedagogía, aparece la pregunta por la educación, ¿no? Aparece la pregunta por cómo gobernamos, cómo controlamos o regulamos y cómo educamos a los hombres, van de la mano. Entonces, Micaela Inturias, percibiendo esta dualidad, ¿no? Esta tensión, pregunta, ¿cómo podemos notar esta dualidad educativa en las escuelas? ¿Ambos aspectos permanecen de manera equitativa o existe uno predominante? Históricamente podemos pensar que durante el siglo XX, por ejemplo, la escuela hegemónicamente fue atravesada por una tradición normalizadora, ¿sí? Esa oración estuvo medio rara. Pero sí, durante el siglo XX la tradición normalizadora fue predominante en casi todas las experiencias de sistemas formales educativos.
del mundo y en especial de Argentina, ¿no? A ver, Noelia Florentín, ¿qué dice? Bueno, y después, perdón, volviendo a lo que dice Micaela, ¿cómo podemos notar? Bueno, ese es el ejercicio de reflexión que tenemos que hacer nosotras y nosotros mismos. ¿Cómo notamos esa dualidad? ¿Cómo la notamos ahora en tiempo de pandemia? ¿Cómo notamos en tiempos de presencialidad? ¿No? Eso es lo interesante de esta materia, detenernos a pensar en cuáles de esos aspectos todavía persisten, eh, tal vez con otro disfraz, ¿no? O traducidos en otros términos, en otras categorías, pero cómo persisten y de qué manera siguen organizando la vida escolar y regulando nuestras prácticas. Bien, a ver, y para ir terminando el primer eje, Noelia Florentín pregunta, a partir de la cita sobre pedagogía que dice lo siguiente, es probable que la educación vaya mejorándose constantemente y que cada generación dé un paso hacia la perfección de la humanidad, pues tras la educación está el gran secreto de la perfección de la naturaleza humana. Y ella pregunta, ¿a qué se refiere con perfección de la humanidad? Claro, porque supuestamente si nosotros desarrollamos, le damos el espacio a la libertad del hombre, es decir, al uso libre de su razón, la humanidad inevitablemente está destinada a progresar, ¿no? Pero para esto que necesitamos, una sociedad ordenada, ¿sí? Son los principios a partir de los cuales se va a fundar la modernidad y nuestras propias sociedades. Lo que pasa es que nosotras ya vimos lo que sucedió en el siglo XX y vimos que la humanidad puede progresar de algunas maneras, pero no de otras. Bueno, en el segundo eje ya, el de la autonomía y la obediencia, eh, Alicia Sandoval y Andrea Muscari, que a propósito, Andrea, tu apellido me suena mucho, no sé si no habré tenido una estudiante pariente tuya, eh, ellas toman una cita que resume básicamente eh, qué significa educar en la modernidad. Y la cita dice lo siguiente. Educar, entonces, en primer término, significará procurar la plenitud del hombre, logrando realizar en el individuo el potencial que en él se encierra, pero todo ello de manera forzosamente armónica con los intereses del conjunto social. Ahí está. Autonomía y obediencia, ¿no? De realizar, o sea, lograr desarrollar el potencial que se encierra en el individuo, es decir, desarrollar la potencialidad de la razón, ¿no? Ese sería como uno de los principios, finalidades o objetivos asociados al ideal emancipatorio, ilustrado, asociado al progreso. Pero por el otro lado, todo eso de manera, fíjense, estas dos palabras, forzosamente armónica, ¿no? Forzosamente armónico, con los intereses del conjunto social, ¿no? Ahí hay una fuerza en la armonía. Entonces Alicia Sandoval pregunta, ¿qué significará educar al individuo en su conjunto social? Bueno, habría que reformular la pregunta ahí, ¿no? Pues no se entiende muy bien, pero ¿qué significa educar al individuo en términos de convivencia social, en términos de acompañar al colectivo? Y significa educar al hombre en lo que serían las habilidades civiles, ¿no? Ciudadanas, que hay determinadas normas que hay que obedecer porque si no, no funciona esta sociedad, no, no podríamos vivir libremente sin esas leyes y normas que garantizan nuestra vida. Y Andrea Muscari pregunta, ¿cómo se define el orden social? ¿Cómo lograr un interés por el bien común dentro de una multiplicidad de individuos que ahora tienen la capacidad de decidir por sí mismos? ¿Quién lo define? Bueno, esa pregunta, Andrea, es la pregunta que se hicieron los, digamos, los líderes de los países que comenzaron a desarrollar eh, los sistemas formales educativos. ¿Cómo lograr un interés por el bien común dentro de una multiplicidad de individuos? Bueno, yo diría que es una pregunta que hoy tiene actualidad, se mantiene al día de hoy. O sea, es una pregunta realmente muy actual y es la gran pregunta del sistema educativo, porque al fin y al cabo, la educación, la escuela moderna, ¿para qué vino? Vino para generar un sentimiento positivo hacia esta forma de organización social y política. Que la verdad que nosotras y nosotros
Es la única que conocemos, pero puede haber otras. Y cómo nos cuesta imaginar otras, ¿no? Bien, entonces, bueno, me parece muy interesante esta pregunta, así que vamos a dejarla ahí, ojalá anótenla como para poder, para que se convierta en una de esas ideas bueno, que le dan sentido a esta materia, ¿no? Bien, entonces, María Florencia Jerez. Ella ya va a hablar del uso público y del uso privado de la razón. El uso público, el uso privado de la razón, ya lo vamos a decir, son las respuestas que Kant da en su texto, que no es tan pedagógico, sino más bien que es filosófico-político, que es la ilustración, es la respuesta a qué es el buen uso de la razón, ¿no? Entonces Kant va a decir, bueno, el buen uso de la razón, el hombre ilustrado es el que tiene buen uso de la razón, es el que utiliza bien la razón. ¿Y cuál sería el que utiliza bien la razón? Bueno, el que entiende del uso público y del uso privado. Es decir, el uso público de la razón, dice la cita, siempre debe ser libre y es el único que puede producir la ilustración de los hombres. El uso privado, en cambio, ha de ser con frecuencia severamente limitado, sin que se obstaculice de un modo particular el progreso de la ilustración. Lo que no dice la cita es que ese uso privado es necesario para la ilustración, porque sin uso privado no hay orden y sin orden no están dadas las condiciones necesarias para que los hombres usen libremente su razón, ¿sí? Hagan el uso público, que es lo que va a llevar al progreso y a la verdadera ilustración de los hombres. Entonces, María Florencia pregunta, en el caso de que podamos romper satisfactoriamente con la minoría de edad, ¿por qué debemos enmarcar los usos de nuestra razón en público-privado? No tenemos como hombres ilustrados la misma capacidad de producir saberes que los que imponen esa norma social. Bueno, ahí hay un montón de cosas, ¿no? Em, si somos ilustrados en términos de la ilustración, es porque sabemos usar pública y privadamente la razón. Ahora, ¿podemos producir saberes sin ser ilustrados? ¿Podemos ser sujetos igualmente valiosos que sujetos ilustrados, eh, pero sin serlo? Bueno, esa es la pregunta que hay que hacerle a esta teoría, ¿no? ¿Por qué, de alguna manera, al hablar en términos tan universales, tan fundantes, hay que salir de la minoría de edad? El hombre ilustrado es aquel que piensa por sí mismo y el que no es culpable de no serlo. Bueno, cuando la tradición ilustrada se ubica en ese lugar que es un lugar del centro, ¿no? Es el centro que dice lo que sí, lo que no, lo que es bello, lo que es feo, lo que es normal, lo que es anormal, lo que es bueno, lo que es malo. Y bueno, entonces ahí se obtura la posibilidad para las diferencias. Bien, la pregunta de María Florencia tiene una intuición bellísima, que es la intuición de la injusticia que está produciendo esta teoría, esta constelación de ideas. Entonces, vamos a seguir un poquito más y vamos a ir a la cita que toman Carla Baldovino y Lara Cañuca, que ellas, bueno, no la voy a leer porque es muy larga, la pueden leer ustedes, que es la cita que toman de Cantarelli y Graciano, que hablan acerca de la dimensión positiva y la dimensión negativa de la educación, que de esa manera se refiere Kant a la dimensión negativa, a la disciplina, a la dimensión positiva, todo lo que tiene que ver con la instrucción, ¿no? Con la apertura al mundo de la cultura, y esto lo menciona Kant en el Tratado de Sobrepedagogía. Bueno, entonces vamos con las preguntas de Carla Baldovino. Ella dice, ¿realmente se ejerce la libertad si se educa a través de la instrucción? Como plantea Rousseau, este despliegue del potencial no se ve condicionado y limitado por la instrucción. En la educación, ¿el sujeto ejerce su total libertad? Bueno, acá hay varias cuestiones. Por un lado, Carla está pensando a la instrucción eh, como nosotros ahora pensamos la instrucción, que sería una educación de tinte militarista, en el cual básicamente se dan instrucciones y comunicados al otro o a la otra o al otro. Acá yo
propongo que lo pensemos de otra manera, propongo que pensemos instrucción como una palabra que nos quedó de la traducción, pero que se refiere más bien a la apertura al mundo de la cultura, ¿no? Entonces, en la instrucción acá tal vez no es eh, lo que coarta la libertad del sujeto, más bien sería la obediencia, ¿no? Sería la dimensión negativa, es decir, el disciplinamiento o la coacción, también la palabra esa que nos deja la traducción, la coacción de las subjetividades en pos de eh, enseñarle o educar la conducta para que puedan convivir socialmente. Entonces, las preguntas están adecuadas, realmente se ejerce la libertad y se educa a través de la instrucción. Yo diría si se educa de esta manera, ¿no? Si se educa pensando que para que el sujeto sea educado, para que el sujeto sea ilustrado, para que el sujeto adquiera un buen uso de la razón, realmente tenemos que educar a través de la disciplina y de la instrucción o de la enseñanza de la cultura. Ahí es interesante la pregunta. Lo mismo para la siguiente, ¿no? Este despliegue del potencial no se ve condicionado y limitado por la instrucción. En realidad, el despliegue del potencial estaría dado por la instrucción, tal como la llama Kant. Acá hay una identificación tanto de Kant y de Rousseau del problema inherente a lo que es la educación formal. El problema inherente es el siguiente, que a través de la educación se supone que hacemos más libres a las personas, pero para esto tenemos que disciplinarlas. Y bueno, lo interesante de todo esto es pensar cuán, cuánto se adecúa o una premisa tal, ¿no? Ese planteo, esta tensión, cuán actual es para nuestras prácticas. Y la siguiente, en la educación, el sujeto ejerce su total libertad. Y bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Kant diría que no existe la total libertad, que lo único que puede existir es la libertad civil, es decir, la libertad garantizada por la obediencia a las normas. Después, respecto a la analogía que nos va a plantear Lara Cañuca, ella dice, se podría decir que para Kant la dimensión negativa de la educación son los mandamientos, aquellos que nos condicionan y limitan, mientras que la positiva es el libre albedrío, la posibilidad de actuar o no en consecuencia. Ella me está hablando de religión, me parece. Lo que me lleva a otra pregunta, ¿es realmente libertad si está condicionada? Bueno, es la misma respuesta que estábamos manejando en cuanto a las preguntas de Carla, ¿sí? Eh, ¿Es realmente libertad si está condicionada? Para las sociedades modernas no existe otro tipo de libertad. No existe, porque la libertad pensada en la convivencia social de sociedades organizadas social y políticamente, la libertad solo puede desarrollarse si está garantizada por las normas. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay algo que me protege de que el otro me haga cualquier cosa, ¿no? Es siempre como pensar en el peor escenario. Sobre ese pensamiento, sobre ese miedo, el miedo a que, digamos, a la fuerza desmedida de los otros, es que existen las leyes y los derechos. Bueno, fuerza lo podemos entender de muchas maneras, ¿no? Bueno, seguimos adelante un poco más. Estoy tomando mate, por eso tal vez me escuchan tomando mate. Como dice, a ver, bueno, justo, mira, Nancy del Leao o del O, no sé cómo se dice, justo ella toma la parte en la cual Kant, al igual que Rousseau, pueden identificar cuál es una de las grandes tensiones, ¿no? Que son inherentes al hecho educativo. El hecho educativo entendido dentro del sistema formal educativo. Igual yo creo que si nos ponemos a imaginar, a reflexionar, a hipotetizar respecto de otras formas de educar, de llevar procesos largos de enseñanza,
¿qué lugar tiene la disciplina o el disciplinamiento en eso, ¿no? Necesitamos disciplina para poder seguir adelante un proceso, digamos, de años, un proceso educativo de años. Bueno, está bueno que lo pensemos, ¿no? Sobre todo para que nos amiguemos o no, o pensemos de otra manera lo que es la disciplina. Bueno, uno de los más grandes problemas de la educación es conciliar bajo una legítima coacción la sumisión con la facultad de servirse de su voluntad. ¿Por qué es necesaria la coacción si hablamos de conciliar? Bueno, acá ella está haciendo una pregunta de comprensión de texto. En realidad Kant, cuando dice coacción, dice disciplina, y para educar es necesario conciliar. ¿Qué conciliamos? La libertad y la obediencia, la disciplina y la instrucción. Eso sería. Bueno, a ver, y Melina Rosa, lo mismo, ¿no? Lo mismo que venimos planteando en las últimas intervenciones de ustedes. Un mayor grado de libertad civil parecería ventajoso para la libertad del espíritu del pueblo y sin embargo le fija límites infranqueables. Un grado menor, en cambio, le procura espacio para la extensión de todos sus poderes. Y Melina pregunta, ¿a qué refiere con que un mayor grado de libertad civil fija límites infranqueables y qué relación se puede establecer con el sistema educativo? Bueno, acá está la cuestión, esto es todo en realidad. O sea, un mayor grado de libertad civil, Kant se está refiriendo a que haya menos normas que regulan o que regulen nuestras obligaciones, ¿no? Menos leyes que regulen nuestras obligaciones, pero cuanto menos leyes tenemos, más posible es que nuestra libertad se vea coartada por los caprichos de los demás, ¿sí? Eso es lo que está en la base. Y no solamente eso, ¿no? Más allá de la cantidad de leyes, tiene que ver con la obediencia a la ley. Cuanto menos obedezco a la ley, ¿no? Cuanto menos en un pueblo los individuos deciden tener una relación con las leyes más laxas, entonces en ese pueblo, ¿qué va a pasar? Y va a pasar que los que tienen mayor poder, no solamente de fuerza, sino más que todo ahora en esta actualidad de dinero, por ejemplo, los que tienen mayor poder van a ser más libres, ¿no? Pero en cambio, si las leyes, esta es eh, ¿cómo decir? Uno de los principios que fundan nuestra sociedad, pero en cambio, si las leyes de verdad nos protegen a todos de la misma manera, entonces no importa cuánta plata tengas, pero ante el juez, ¿no? Eh, para todos la ley debería ser igual. Bueno, ya sabemos que no es así, ¿no? Pero está bueno que lo pensemos. ¿Y qué relación se puede establecer con el sistema educativo? Bueno, el sistema educativo en parte viene para enseñar esto. Si no entendemos esto, si no aprendemos esto, eh, no funciona nuestra sociedad, básicamente. No la podemos reproducir, no funciona. Y por otro lado, no hay que dejar de mencionar que hoy en día nosotras le podemos decir la ficción liberal de que todos somos iguales ante la ley, a esa ficción liberal que funda el pensamiento kantiano, que funda los sistemas formales educativos, nosotros hoy en día hacemos la crítica respecto de la desigualdad social, ¿no? Que es la misma crítica que mencionamos en un video respecto a la culpabilización del sujeto que no está educado o que no quiere ser ilustrado. Es eh, invisibilizar las desigualdades sociales que inclinan la balanza, ¿no? Una balanza que supuestamente está igual porque todos los hombres somos iguales ante la ley o todos los hombres tenemos capacidad racional para poder aprender y llegar todos al mismo lugar o capacidad de trabajo para poder trabajar. Bueno, esa es una de las grandes ficciones o ilusiones de la modernidad. Son ilusiones liberales, ¿sí? Que son inherentes a la tradición política liberal también, ¿no? Bueno, entonces, y acá solamente para mencionar la concepción de la infancia, Laura Blanco señala, la modernidad gesta en el eje de esta atención una nueva manera de percibir, priorizar y organizar la vida, otorgándole rango de instancia fundamental
Así, la infancia es presentada como centro y origen, en tanto que es interpelada como inválida y carente. Es a la vez resultado de descubrimiento y una producción. ¿Por qué se toma la infancia como resultado de descubrimiento de una producción? Pregunta ella. Ustedes ya saben que, por lo menos creo que lo han visto reiteradas veces en otras materias, si mal no recuerdo, ya en primer año en pedagogía, esto lo tienen que haber visto, que la categoría de infancia no existió desde siempre, sino que la categoría social de infancia es una categoría de la modernidad, así que empieza a gestarse junto al proceso de reorganización de la vida de, de los seres humanos a partir del siglo XVI. Entonces, comienza a identificarse a los sujetos que en determinado periodo etario, ¿sí? Bueno, tienen que tener vestimentas propias, espacios propios y actividades propias del infante, ¿sí? Antes los niños eran considerados como pequeños adultos. Sobre esto hay, en la bibliografía de consulta, hay un apartado para repasarlo si lo quieren así. Y por el otro lado, la concepción de la infancia que subyace a los textos de los pedagogos de la modernidad es muy diferente a nuestra concepción de la infancia. Fíjense lo que dice acá, o sea, la infancia como pensada desde el lado de la carencia, desde el lado de lo que no, de aquel que no puede, ¿no? De la invalidez, de la incapacidad. Eh, bien. Bueno, entonces continuamos con el eje número 4, que es la caracterización del sujeto no educado y la caracterización del sujeto educado o ilustrado. Eh, ¿Por qué lo pensamos de esta manera? Tenemos que pensar esas caracterizaciones de manera relacional, es decir, cuando nosotros decimos el sujeto educado es tal cosa o el sujeto no educado es tal otra, esas concepciones de uno y del otro por lo general son relacionales. Y vamos a ver qué es lo que dice Kant, porque acá vamos a descubrir en parte que más allá de la propuesta revolucionaria que está a la base de la pedagogía moderna, que esta idea de que todos los hombres pueden ser educados, fíjense que esa propuesta universal y revolucionaria, al estar acompañada por el velo ideológico de la época, termina convirtiéndose en una propuesta racista, excluyente y discriminatoria que nosotros obviamente después vamos a hacer propia, ¿no? Fíjense lo que dice acá y díganme si no les recuerda a Sarmiento esto. Bueno, dice Valeria Andrea Ligorria. La barbarie es la independencia respecto de las leyes. La disciplina somete al hombre a las leyes de la humanidad y comienza a hacerle sentir su coacción. Pero esto ha de realizarse temprano. Si, por ejemplo, se envían al principio a los niños a la escuela, no ya con la intención de que aprendan algo, sino con la de habituarles a permanecer tranquilos y observar puntualmente lo que se les ordena, para que más adelante no se dejen dominar por sus caprichos momentáneos. Pregunta, Valeria. Entiendo que Kant sostiene que se educa al niño desde temprana edad para que sea libre, pero si se le aplica instrucción y disciplina desde pequeño, es decir, se lo direcciona, ¿hasta qué punto se es libre? Bueno, este es lo que veníamos conversando antes, igualmente la cita me interesa por esto. Fíjese lo que dice acá. La barbarie es la independencia respecto de las leyes. La disciplina somete al hombre a las leyes de la humanidad y comienza a hacerle sentir su coacción. Si ustedes se ponen a observar los fragmentos de sobrepedagogía, pareciera, bueno, no pareciera, sino Kant nos está diciendo que el que no es educado no es humano. ¿Cómo el que no es educado no es humano? ¿Aquel que no va a la escuela entonces no es un ser humano? ¿Cómo aquel que no fue pasado por la disciplina escolar o no estuvo sometido a la disciplina escolar es un bárbaro? ¿Es un salvaje? ¿Es un inculto? Bueno, fíjense cómo se va construyendo la caracterización del sujeto educado y del sujeto no educado. No solamente más allá del ideal revolucionario que busca universalizar la educación, esto, este acervo ideológico cultural que va a acompañar los discursos de los pedagogos de la modernidad, lamentablemente van a ser tomados por
nuestros padres fundadores del sistema educativo como Sarmiento. ¿Sí? Entonces, Marina Peláez dice después, desde la perspectiva kantiana, una generación educa a otra, emplazando la coacción de sus leyes, entendidas estas como leyes de la humanidad. Y ella pregunta, ¿quién legitima cuáles son las leyes de la humanidad? ¿Quiénes educan? A mí me parece que esto es muy interesante. Por un lado, porque ¿quién dice qué es lo humano? ¿No? ¿Quién dice qué es lo humano? Porque cuando definís qué es el humano, seguramente hay personas que van a quedar eh, por fuera de esa humanidad. Y si vos definís cuáles son las leyes que significan leyes de la humanidad, o vamos a poner otro nombre para que se entienda más, las leyes de la civilización, lo estás definiendo desde un centro, ¿no? Desde un centro que tiene el poder de definir eso. Entonces, cuando desde un centro, Europa, eurocéntrico, desde un centro se define quién es el hombre y se define quién es, digamos, qué es la civilización, bueno, entonces estás estableciendo una jerarquización de personas en más y menos humanos y de pueblos más o menos civilizados. Entonces, esa jerarquización, ese definir al otro desde un centro de poder, es lo que va a generar o lo que va a dejar o lo que va a abrir la puerta a la discriminación y exclusión en el sistema educativo y fuera del sistema educativo a cosas peores, ¿no? Porque lo que se excluye y se discrimina en el sistema educativo, por fuera del sistema educativo, ¿qué pasa? Pasa la campaña del desierto, mal llamada campaña del desierto, ¿no? Donde bajo la premisa de llevar la civilización y de ampliar las fronteras de la nación, ¿qué pasa? Se exterminaron o se esclavizaron los pueblos originarios que vivían en la pampa más alejada y en el sur de Argentina. Bien, bueno, me entusiasmé. A ver, Janina Romero dice, en palabras de Comenio, las escuelas son talleres de la humanidad, laborando para que los hombres se hagan verdaderamente hombres. Bueno, esto viene, por eso lo había pintado todo de azul, esto viene en relación a lo que hablábamos de la cita y de la pregunta de Marina. ¿Cómo sabemos qué es ser verdaderamente hombre? ¿Quién lo determina? Bueno, acá un poco ya estuvimos hablando de esto, ¿no? Además eso establece, bueno, relaciones de poder también. O sea, en realidad, desde relaciones de poder ya establecidas, es que hay algunos que sí pueden decir quién es hombre y quién no lo es, ¿sí? Hombre en el sentido de lo humano, ¿no? Del criterio de la humanidad. Después, en la unidad 2 cuando hablemos de cuando leamos a unos autores españoles que se llaman Bárcena y Melich, que ellos retoman la filosofía de Levinas, que es como nuestro autor fuente de la segunda unidad, vamos a ver que el criterio de humanidad se propone desde otro lugar, radicalmente diferente, ni siquiera desde la razón. ¿Sí? Es muy interesante la propuesta levinasiana. Bueno, ahora ya entramos en el último eje, que es el eje de la crítica que se le realiza a esta tradición pedagógica de la modernidad, tradición moderno ilustrada, la podemos llamar así, y Melanie Carrizo señala. Bueno, ella está señalando lo que Cantarelli y Graciano, que son las autoras de la ficha de cátedra, eh, mencionan sobre lo que dice Kant en el primer párrafo de qué es la ilustración. Cantarelli y Graciano dicen, la ilustración es entendida como un proceso por el cual se produce el abandono de toda forma de minoría de edad, es decir, de toda heteronomía, un camino mediante el cual el hombre deja de lado todo tutelaje, en la medida en que ejerce la voluntad y la capacidad de razonar por sí mismo, es decir, busca la autonomía, ¿no? Voy a hacer un stop acá en la lectura de la cita. Heteronomía se refiere a lo siguiente. Vamos a ver la etimología de la palabra. Hetero es otro. Nomía proviene de nomos, que es norma, ¿sí? Entonces, la heteronomía significa que la norma me la da un otro. Si esto lo pensamos en relación al pensamiento, ¿no? propio y a las decisiones de la persona, quiere decir que yo siempre estoy actuando y pensando a partir de lo que un otro me dice, que no necesariamente es que yo estoy, digamos,
en una relación de esclavitud, en el sentido de que tengo un otro que me está diciendo tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Sí, siempre hay un otro que te está diciendo que tenés que hacer esto porque si no tal cosa, pero son discursos que, por ejemplo, están, son, no son discursos, son sentidos hegemónicos que circulan por la cultura en la cual estamos insertas e insertos y que también circulan en los medios de comunicación, ¿no? Que te dicen que tenés que, no sé, hacer ejercicio y ser fitness y ponerte cierta ropa y hacerte estos tratamientos de belleza en el rostro porque si no, no sos bella. Y si no sos bella, te vas a quedar sola para siempre. Yo me río. Bueno, eh, lo ridiculicé bastante, pero lo ironicé bastante, pero díganme si esos discursos no terminan convirtiéndonos y convirtiéndonos en sujetos heterónomos y heterónomas, ¿sí? ¿Cuántos de nuestros deseos, y acá viene la reflexión, para eso estamos en esta clase, cuántos de nuestros deseos y de nuestros objetivos diarios, cotidianos o también de la vida, cuántos son propios, cuántos surgen desde lo más profundo de nuestro ser? ¿Cuánto de lo que hacemos es realmente eh, por decisiones tomadas en cuanto a deseos propios subjetivos? Bueno, espero que se haya entendido lo que acabo de decir. Bueno, entonces sigo con la cita. Allí también se señala que aquel que no realiza este movimiento emancipatorio permanece en un estado de culpabilidad, siendo responsable de no servirse de manera autónoma de su propio entendimiento, en provecho de una cómoda dependencia de otros, etc. Entonces, Melanie pregunta, ¿cómo se puede ser culpable de una falta de decisión y ánimo por no valerse de algo que no tiene o que no está en la razón del hombre poder tomar la decisión? Bien, acá esto que menciona Melanie tiene que ver con la ilusión del inicio absoluto, en la cual, así como mencioné antes, la ficción liberal de la igualdad ante la ley, la ilusión del inicio absoluto, es la ilusión de que todos, también es una ficción, es la creencia y la ilusión, una de las ficciones que van a fundar nuestras sociedades modernas, de que todos partimos del mismo lugar. Desde la pedagogía, esto se traduce en que todos tenemos la capacidad racional, por lo tanto todos podemos aprender. Desde la ilustración, esto se traduce en que todos tenemos razón, por lo tanto todos podemos pensar por nosotros mismos. Ahora, en el aula, ¿cómo se traduce esa ficción? Primero, en una concepción del alumno como tabula rasa, ¿no? Son todos iguales. ¿Por qué? Porque todos tienen la capacidad de pensar. La tabula rasa, al igual que la ilusión del inicio absoluto, lo que hace es invisibilizar el resto de las dimensiones, de las cosas, de los sentidos, de las culturas, de los aprendizajes que tienen los seres humanos más allá de su capacidad racional. ¿Sí? Eso lo explico bastante bien en uno de los videos que le subí. Así que se refiere a eso. Esa es una crítica, ¿sí? Es una de las críticas que le hacemos desde la actualidad a la tradición pedagógica de la modernidad, que bueno, que nos ha legado esa ilusión, ¿no? Hoy también en día la podemos conocer como meritocracia, ¿no? Es como este argumento, pero pensado desde otro lugar. Bueno, a ver, y Cristian, lo mismo, la misma cita que habíamos mencionado previamente, esto de que las escuelas son talleres de humanidad. Y bueno, y Cristian pregunta, ¿qué es ser verdaderamente hombre? ¿Bajo qué criterio se justifica el filósofo? ¿De verdad la escuela moderna cambió este tipo de pensamientos? No, en realidad la escuela moderna nos trae este tipo de pensamientos. Escuela moderna entendida como la escuela que comienza a construirse a partir de estas ideas pedagógicas, ¿no? Y en cuanto a lo material histórico, las experiencias que materializan estas ideas comienzan a mediados del siglo XIX, ¿sí? Antes la escuela, así como la conocemos hoy,
la escuela que depende del Estado, es decir, que es parte de un todo organizado que podemos llamar Estado-Nación, no existía. Bueno, y por último, para terminar, María de los Ángeles Figueira retoma una de las críticas que están en el texto de Cantarelli y Graciano hacia el final del texto, que es muy interesante lo que dice también. Dice, el despojo de la memoria y la anulación de toda resistencia cultural son condición de posibilidad para que tenga lugar un buen uso de la razón, es decir, un uso metódicamente disciplinado. ¿Es posible despojar la memoria y anular la resistencia cultural? ¿Cómo? A mí me parece una pregunta fantástica. ¿Es posible despojar la memoria y anular la resistencia cultural? ¿Tenemos ejemplos históricos dentro de nuestro país que buscaron despojar la memoria y anular las resistencias culturales? Lo vamos a dejar abierto. Vamos a dejar esa pregunta abierta eh, porque a mí me parece que esto es parte de nuestra historia, ¿sí? Esto es parte de nuestra historia. Lo que decíamos antes de entender a los sujetos solamente como puras razones, es decir, como tabula rasa, necesitan del despojo de la memoria y de la anulación de toda cultura que no sea la cultura legítima hegemónica que enseña la escuela, ¿no? Porque la escuela es una institución que legitima saberes, pero también legitima culturas. ¿Cuántos años de nuestra historia, cuántos años de nuestra historia, esa, esa función legitimadora de la escuela no fue también una función universalizadora? Y ahí está el problema. Entonces el problema, ya para ir cerrando, el problema de esto, de pensarse como universal, que es una de las herencias que tenemos del pensamiento pedagógico de la modernidad, es que cuando nos pensamos dentro del universal, obturamos la posibilidad de la aparición de otras racionalidades, de otras culturas. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo que comentábamos previamente respecto del criterio de humanidad. Cuando nosotros nos ubicamos en el centro, todo lo que aparezca en los márgenes o todo lo que aparezca como diferente a lo que nosotros estamos diciendo, entonces se nos va a presentar como una forma degradada de cultura, los bárbaros, ¿no? O culturas inferiores. Entonces, ahí es otra de las herencias que tenemos de esta forma de pensar, de estas tradiciones pedagógicas de la modernidad, que, a ver, por un lado fueron revolucionarias porque abrieron la puerta a la universalidad de la educación, ¿no? Pero por el otro lado estaban junto a esas ideas revolucionarias, esos postulados kantianos, comenianos, de que todos los hombres pueden ser educados, también de Descartes, junto a esos principios, a estos postulados revolucionarios para la historia de la humanidad, estaban, bueno, el contexto particular que habitaba cada sujeto que enuncia esos postulados revolucionarios y universales. Y el contexto particular termina influenciando de manera negativa aquello que ellos dicen. Claramente todos estamos influenciados por nuestro contexto particular. Kant tenía unos anteojos puestos de la época en el cual consideraba que en América había salvajes, no había seres humanos. A ver, hoy en día nosotros lo vemos a la distancia y lo podemos criticar, pero nosotros y nosotras, ¿vemos nuestros propios anteojos? ¿Vemos nuestro propio molde de época? Seguramente lo tenemos, seguramente lo tengamos. Ahora, por eso mismo es que también aprendiendo de la historia, aprendiendo de la crítica que ahora le podemos hacer a Kant, eh, tenemos que ser muy cuidadosos respecto de nuestros enunciados, nuestras enunciaciones y nuestras afirmaciones y no caer en verdades universales, en racionalidades universales que obturan la posibilidad
y que le cierran el camino a racionalidades y formas de ser y de vivir diferentes. ¿Sí? Bueno, espero que no se hayan aburrido demasiado, pero bueno, espero que a finales de la unidad 2 que arrancamos la semana, que esta semana ya arrancamos, estoy hablando como si hubiese sido el viernes pasado esto, eh, espero que a finales de la unidad 2 podamos hacer una clase en vivo, así que creo que va a ser porque no me van a poner ninguna mesa de examen más. Bueno, les mando un beso muy grande, cuídense, y bueno, espero que les haya sido de utilidad, ¿sí? Hasta luego.